Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Voy a mostrar en pantalla solo el versículo 1, que es donde vamos a basar la porción que vamos a ver hoy, pero vamos a leer todo el pasaje para tenerlo en nuestro corazón. La palabra del Señor dice así, Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 14, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos una vez más ante tu presencia, con el corazón lleno de gozo, con el corazón lleno de la disposición para glorificarte, santificar tu nombre y bendecirte, Señor, por tu sabiduría, por tu santidad, por tu omnisciencia, por la forma bondadosa que nos tratas al revelarnos tu palabra, al inspirarla y también, Señor, al iluminarla para que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos a través de ella. Pedimos, Señor, que nos asistas con tu gracia y que cada persona que hoy día va a escuchar esta palabra sea bendecida, sea edificada, sea desafiada, Señor, a vivir y a disfrutar la vida plena que tenemos en Cristo. Que tu bendición nos alcance durante esta predicación para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hace unos años nos pasó una situación bien especial. Junto a un grupo de pastores estábamos invitados a una reunión de trabajo en el centro de Santiago. Habíamos varios pastores allí y teníamos planeado estar durante toda la mañana trabajando en esta tarea que se nos había encomendado. Era una reunión bastante formal y se extendió bastante. Tanto es así que tuvo que extenderse el horario hasta la tarde también, y nos vimos obligados a salir a buscar dónde almorzar. En las inmediaciones del recinto donde estábamos no había muchos lugares para poder comer. También el horario ya no era muy propicio para encontrar algún menú. Así que entramos en nosotros decimos un bolichito, eh, bastante precario en varios sentidos. Era un lugar frecuentado por una clientela sencilla, con personas esforzadas de trabajo, pero también bastante gente de la calle. Y me llamó fuertemente la atención que a los comensales habituales de ese lugar les llamó mucho la atención ver ingresar a un grupo de hombres muy formales, vestidos con trajes oscuros, entre los cuales había varios adultos mayores que eran tratados por los demás con mucho respeto. Y realmente fue una cosa complicada, ¿no? El mozo tuvo que habilitar varias mesas para que los 9 o 10 que estábamos allí nos pudiéramos ubicar. Todos nosotros, obviamente, a las personas que tenían un rango eclesiástico más alto, les procurábamos los mejores puestos. En fin, era bien particular la situación. Con uno de los consiervos que estábamos allí, nos percatamos que lejos de inspirar algún tipo de respeto o admiración, las miradas de los que allí estaban se tornaron entre hostiles y burlonas, sobre todo cuando el mozo nos trató con tanto respeto y esmero. Y en ese momento unos muchachos mochileros que
estaban allí también sentados cerca de nosotros, fueron bastante más avesados en su actitud hacia este grupo extraño de hombres. Y mientras nos miraban, silbaban la música del Padrino. Eh, Obviamente la impresión de estos muchachos, la impresión que les dábamos a ellos por nuestro atuendo, por nuestra forma de comportarnos y por el perfil de personas que estaban allí, no fue para ellos la idea de siervos del Señor, ministros del Evangelio, hombres de Dios, sino que nos vieron como un grupo de mafiosos que seguramente estábamos en ese boliche de mala muerte tratando de desarrollar alguna cosa no muy honesta ni, ni muy piadosa, ¿no? Siempre recordamos con algunos amigos esa experiencia y fue especial y nos reímos mucho. Sin embargo, esa experiencia me hizo reflexionar bastante en cómo nos ven las personas a los cristianos hoy en día. ¿Qué efecto produce nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, la manera en que nos tratamos los unos a los otros, en cuestiones de estilo de ropa o cuestiones externas y superficiales? ¿Cómo nos perciben ellos? No solo en esas cuestiones superficiales, sino en cuanto a nuestra manera de vivir. Cómo nuestras creencias, nuestras convicciones, la manera en que vamos por la vida provoca algún tipo de efecto en las personas. ¿Cómo nos perciben? Bueno, el pasaje que estamos comenzando a estudiar hoy día es muy significativo porque Pablo está ilustrando la nueva vida en Cristo precisamente con la figura de un nuevo vestuario, con la idea de despojarse de unos ropajes del hombre de pecado, como lo vimos en semanas anteriores cuando estábamos hablando de lo que debemos dejar cuando somos nuevas criaturas en Cristo. Y ahora vamos a ver lo que debemos tener, lo que debe caracterizarnos, las evidencias de una vida nueva, de una vida cristiana. Y Pablo lo ilustra con la idea de un nuevo vestuario del nuevo hombre. ¿Y qué enseña esta figura? Bueno, el pasaje que acabamos de leer, como les decía, es bastante extenso. Son varios versículos que nos presentan al menos 5 grandes lecciones acerca del nuevo vestuario de los escogidos. Y estas lecciones tienen que ver con renovación, como veremos hoy día, con unificación, con obligación, con imitación y también con conexión. Todo eso lo vamos a desarrollar gradualmente dentro de las próximas semanas. Pero hoy vamos a comenzar analizando la primera lección. Y es que la vida cristiana requiere una renovación. El versículo 10 que estamos considerando hoy día dice, y vestíos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para explicar esta renovación, el apóstol Pablo usa la figura de ponerse un nuevo vestido, un nuevo vestuario, y presenta 3 acciones que describen esta renovación. 3 acciones que de alguna manera nos van a dar a entender en qué medida y de qué manera la nueva vida en Cristo implica una renovación de nuestras vidas. En primer lugar, esta renovación es continua y se logra mediante la identificación con Cristo, la identificación con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, la primera cláusula que allí aparece, y revestido del nuevo. Esta palabra revestido del griego endusamenoi es un verbo que tiene el sentido de algo que es impartido, de estar vestido, eh, o llegar a ser dotado u otorgado con una cualidad o condición. Y aquí es entendido directamente como ser envuelto en una cubierta. No es algo que lo hacemos nosotros, no es que nosotros nos vestimos, sino que alguien nos reviste, alguien nos
cubre con una cubierta nueva, eso es, y revestido. Dios, obviamente, en la salvación nos ha revestido de esta cubierta nueva. ¿Y cuál es esta cubierta nueva? Dice, revestido del nuevo. En el griego esto es ton neon y se refiere a lo nuevo, algo nuevo, es la nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, este verbo revestido que aparece acá está en tiempo presente continuo y por lo tanto indica una acción duradera y persistente. No es algo que ocurre una vez y después se pierde. No, no, no. El Señor nos reviste permanentemente, duraderamente del nuevo hombre según Cristo. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, explica que nuestro hombre interior se renueva de día en día. No es algo que ocurre, insisto, una sola vez y ahí nos quedamos. No, no, este es un proceso que se desarrolla en nosotros día a día. Qué maravilla, ¿no? Ahora, es interesante también que este proceso de renovación mediante nuestra identificación con Cristo es tanto individual, pero también es algo que se produce de manera colectiva, ya que en nuestra condición de integrantes de la iglesia, los creyentes somos revestidos o identificados con el Señor Jesucristo por la acción del Espíritu Santo que nos une vitalmente con el Señor. Obviamente esto es por pura gracia y es como resultado de nuestra fe. No es una acción que nosotros podamos desarrollar, es algo que el Señor lo realiza y el Espíritu Santo nos lo aplica. De este modo, el creyente que es revestido de Cristo, el creyente que está identificado ahora con Cristo, queda posicionado en Cristo o hacia Cristo. De ahí viene esa, esa forma de hablar que tenemos nosotros, de que oramos en el Espíritu, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Esa unidad indestructible que se produce entre la vid y los pámpanos. Cristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, las ramitas que unidas a Él podemos dar fruto, pero separados de Él nada podemos hacer. Entonces, esta identificación con Cristo, este vestido nuevo, estar vestidos del nuevo hombre, estar vestidos de Cristo, es la identificación con nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una acción del Espíritu Santo que primero despoja al creyente de su ropaje pecaminoso en la regeneración y lo reviste de Cristo, lográndose aquí una plena identificación tanto en la muerte como en la sepultura, como en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo explicamos en Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, donde dice, sepultados con Él en el bautismo. Mire, mire lo profunda que es nuestra identificación con Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire cómo el cuerpo pecaminoso es sacado, es quitado y el Señor nos reviste con este nuevo vestuario que es el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué es importante esta identificación con Cristo? ¿Por qué es importante esto que hace Cristo y que el Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas? Esto es muy importante porque es una identificación vital. Es decir, esta identificación con Cristo hace posible que el creyente pueda hacer varias cosas que a un no creyente le es imposible hacer. Por ejemplo, con esta identificación vital, podemos ser considerados una creación completamente nueva.
Vuelvo a decirlo, no por nuestras propias fuerzas o fuerza de voluntad o persistencia o empeño u obras humanas. No, 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 solo por la gracia del Señor. Mire lo que dice segunda a Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Nota usted que la identificación con Cristo, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, cuando nos identificamos plenamente con Él, cuando aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas y nos identificamos con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en todo con Cristo, entonces al estar unidos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos une a Cristo, entonces allí somos unas nuevas criaturas. El Espíritu Santo quita todo ese ropaje de pecado, todas las obras de la carne de nuestra vida y nos posiciona en relación a Cristo, haciendo nuevas todas las cosas. En segundo lugar, también esta identificación es absolutamente vital porque hace posible que el creyente pueda ser un testigo de Jesucristo en el marco de la Gran Comisión. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vale decir que sin la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible ser testigos eficaces del Señor Jesucristo. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido llena con el Espíritu Santo, una persona que no está recibiendo la acción del Espíritu Santo y que nos identifica con Cristo, que nos bautiza en Cristo, esa persona seguramente va a ser un buen proselitista, va a poder compartir algunas ideas o formar parte de alguna organización religiosa, pero no es un testigo de Cristo, porque nosotros no somos llamados solo a dar testimonio de Jesucristo, sino a ser testigos, es decir, que las personas puedan ver en nuestras vidas que Cristo se ha unido indisolublemente con nosotros. Eso es lo relevante del testimonio. Más que solo hablar de Cristo, es vivir como Cristo. Y en tercer lugar, para hablar acerca de la importancia de esta identificación, podemos decir que esta identificación vital con Cristo hace que el creyente pueda ser un reflejo virtuoso de la transformación obrada por el Espíritu Santo en su vida. Aquí les puedo citar 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, donde dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Claramente, entonces, vemos acá que los resultados de estar identificados con Cristo en la conversión, en la salvación, por la obra soberana de Dios, mediante el Espíritu Santo que nos aplica a nosotros todo lo que Cristo logró para nosotros en la cruz, entonces podemos ver que los resultados de esta identificación que produce el Espíritu Santo en el creyente por pura gracia, vienen a ser un fuerte contraste con los mundanos e inútiles esfuerzos basados en el mérito humano que proponían los herejes en Colosas. Ellos les desafiaban a los colosenses a practicar los ritos legalistas de un judaísmo ya superado, de la ley ceremonial del judaísmo, que ya estaban superados porque eran sombras que apuntaban a Cristo. Entonces no tenían ningún sentido. Esas leyes ceremoniales que más bien eran una especie de esclavitud, ya no tenían sentido, y estos herejes querían volver a esclavizar a los colosenses pensando que al cumplir ciertas reglas o desarrollar ciertas ceremonias o ciertos ritos o ciertos mitos, iban a tener una posición más cercana a Dios, y eso no es así. Los ascetas también, los que les decían que
maltratando el cuerpo, provocándole dolor, porque en opinión de ellos el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, entonces que a través de esas cosas podían acercarse a Dios, tampoco sirve. El misticismo, los sueños, las visiones, ver pajaritos y cosas por el estilo, tampoco sirve. Las huecas filosofías del humanismo tampoco sirven. Lo único que puede lograr derrotar los apetitos de la carne es esta identificación con Cristo. Es esta posición que solo por gracia el Espíritu Santo permite que nos ubiquemos en relación a Cristo. De allí la importancia de la evangelización, de allí la importancia de entender el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Lo que significa la fe salvadora es tener fe en Cristo. Lo que significa la conversión verdadera es volvernos a Cristo y reconocerle tal como Él es, tal como Él ha sido revelado en la palabra del Señor. Amados hermanos, gocémonos, seamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nosotros al unirnos a Cristo y al habernos revestido de este nuevo hombre. En segundo lugar, vamos a ver que la renovación, que esta renovación de la que está hablando el apóstol Pablo acá, avanza progresivamente hacia el pleno conocimiento. Avanza progresivamente, gradualmente, hacia el pleno conocimiento. Tal vez usted me diga, pero Pastor Juanito, esa es la parte final del versículo. Sí, lo que ocurre es que cuando vemos el pasaje en el idioma original, esta cláusula, esta frase, se va renovando hasta el conocimiento pleno, está arriba y lo que está al medio está al final. Por eso estoy ordenando el sermón de acuerdo a cómo está en el texto, en el idioma original. Al seguir entonces el texto griego, la frase es algo así como se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí destacamos un verbo, el verbo renovando, que es, es la palabra anakainúmenon. Y esta palabra se deriva de la palabra griega kainos, que significa nuevo. De ahí la idea de renovando. Esta renovación es progresiva y avanza y apunta hacia un conocimiento pleno. ¿En qué sentido se produce esta renovación? ¿En qué sentido acá se produce algo kainos, algo nuevo? Nuevo aquí comprende la experiencia del creyente iniciada recientemente y que va en progreso. Entonces, en la salvación, en la conversión, ocurre este nuevo nacimiento. Somos posicionados al identificarnos con Cristo, somos posicionados en relación hacia Cristo y luego esto continúa con un proceso de renovación progresiva y continua. Esta renovación no es una especie de mejoramiento de algo viejo. No es un mejoramiento parcial de los viejos hábitos. No es que yo antes me embriagaba, pero ahora me embriago poquito. Antes me enojaba, pero ahora me enojo poquito. Voy mejorando. No, ese no es el sentido, ¿no? La idea del verbo acá, renovar, tiene que ver con algo completamente nuevo, con una experiencia completamente diferente. Es un cambio completo de la naturaleza de la persona. Esa transformación, esa renovación es el nuevo hombre revestido de Cristo que debe asemejarse a Cristo. Debe verse en nuestra vida esta renovación progresiva de manera continua en relación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué sentido
es que esta renovación continua y progresiva apunta hacia un conocimiento pleno. Bueno, es interesante que la palabra aquí epignosin, la palabra griega epignosin, que es lo que se ha traducido aquí como conocimiento pleno, gnosin, gnosis, conocimiento, epi, arriba, super, como un super conocimiento, como un conocimiento pleno, este conocimiento superior se refiere a un contenido cognitivo de carácter personal. Es decir, esta palabra puede estar enfatizando dos cosas. En primer lugar, una relación personal con alguien, es decir, con Cristo, o el reconocimiento de la verdad de este contenido. Por esa razón, entonces, cuando hablamos de esta renovación que se produce al venir al Señor Jesucristo, esta renovación está siempre vinculada a una relación con el Señor Jesucristo. No podemos cambiar, no podemos mejorar, no podemos tener una vida cristiana más profunda, una vida cristiana más satisfactoria alejados de Cristo, alejados de su cuerpo, que es la iglesia, alejados de esta verdad profunda, que es la palabra del Señor. El conocimiento pleno no se encuentra en filosofías, el conocimiento pleno no se encuentra en psicologías, el conocimiento pleno no se encuentra en todas las informaciones accesorias que muchas veces se le da tanta importancia en muchas comunidades. El conocimiento pleno está en Cristo. Él es la fuente de nuestra sabiduría. Por esta razón, la transformación plena es una acción progresiva que camina hacia un conocimiento pleno, es decir, reconocer que la plenitud absoluta está solamente en Cristo. Y el creyente progresa hacia ella por esta obra de conformación con la imagen de Cristo, como veremos al final de este sermón. No es con el conocimiento filosófico de los gnósticos, no es con la filosofía especulativa, no, 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 es con el conocimiento de Cristo. De hecho, la palabra del Señor nos aclara que la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no está relacionada con ritos, con prácticas, con estilos de ropa, con estilos de música. No, Señor. De hecho, la vida cristiana ni siquiera tiene que ver con ser fiel a uno u otro teólogo o a una u otra posición histórica, religiosa en particular. No, Señor. La vida cristiana está en Cristo, en nuestra relación con Él. Y así es como la última parte de este versículo nos invita a reconocer, en tercer lugar, que la renovación se consigue conformar al creyente a Cristo. Esa es la gran meta. Ese es el gran propósito de esta renovación. ¿Para qué Dios nos viste del nuevo hombre? Sencillamente para que nos conformemos a Cristo. La cláusula dice así, conforme a la imagen del que lo creó, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Eso dice el versículo. Vuelvo a reiterar, recordemos que esta frase eh, está ubicada de manera diferente de lo que el texto, de cómo el texto ha sido traducido. Pero aquí es fundamental también entender el contexto en el que Pablo está hablando de la renovación y de crecer en conocimiento. Estos dos elementos son centrales y tienen relación con repudiar pecados y vicios que antes practicaba el creyente cuando estaba perdido y sin Cristo. Ese es el marco, ese es el contexto. Recuerde usted que en la última sesión, hace 2 semanas atrás, estábamos viendo todo lo que el creyente ha dejado, todo lo que debe abandonar, las inmoralidades, etcétera. Todo ese listado extenso que aparece en el pasaje anterior, ese es el contexto dentro del cual ahora Pablo está poniendo en contraste el nuevo
vestuario que debe usar el creyente, hablando espiritualmente, que es el nuevo hombre. Hay que rechazar, hay que repudiar esos pecados y vicios que antes se practicaban cuando estábamos sin Cristo. No podemos estar jugueteando, mirando hacia atrás. Recuerde que Jesús dijo que cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de él. No podemos estar como los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto. A las primeras pruebas, a las primeras dificultades, a las primeras tentaciones, empezaron a extrañar la comida de Egipto, cosas absolutamente secundarias e irrelevantes en contraste con la libertad que estaban recibiendo, con la tremenda liberación. Estaban cambiando mentalmente al menos, y hasta lo verbalizaban, una salvación tan grande, una liberación tan grande, una tierra prometida, un futuro esplendoroso, un propósito en el glorioso plan del Señor, por unos puerros, por unos ajos, por unas comidas que estaban dejando atrás. Nosotros tenemos que tener una actitud diferente, tenemos que repudiar aquellas prácticas pecaminosas que nos alejaban del Señor, que nos tenían absolutamente enajenados, egoístas, pensando en nosotros mismos, pensando en satisfacer deseos absolutamente carnales o sensuales, tratando de ver cómo beneficiarnos a una costa de los demás. Por eso, mis queridos hermanos, la madurez no solo es intelectual, no basta con solo saber la doctrina. Tenemos que entender que esta madurez, esta renovación está centrada también en cuestiones morales, pero fundamentalmente en una relación vital con Cristo. No solo consiste no solo en tener la mente de Cristo, sino supremamente vivir como Cristo. En ese sentido, el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio que nos debe llevar a la comunión con Cristo y a vivir vidas santas, vidas santificadas. Recuerde usted cuando Pablo le escribe a los corintios al comienzo y se dirige a ellos, les dice: a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, ellos habían sido salvados, ellos se habían convertido, ellos habían sido redimidos y estaban en una posición de santificación, estaban identificados ya con Cristo, pero luego en la misma frase le dice: a los llamados a ser santos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, o están santificados o son llamados a ser santos. Ahí es donde está la clave de comprender estas verdades. Nuestra identificación con Cristo no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Nos posiciona en relación a Cristo, nos pone en Cristo, nos mete en el cuerpo de Cristo, nos hace parte de Él y ya podemos decir estamos en Cristo. Pero luego viene todo este proceso maravilloso para el cual Dios también nos ayuda para desarrollar esta vida de santidad, esta vida de consagración, de separación. Por favor, no pensemos en santidad como esas caricaturas que la gente hace de gente hipócrita, santulona y absolutamente ignorante. En la red de varones tuvimos un lindo tiempo para aprender lo que era la santidad de Dios y fue edificante para nosotros entender que la santidad es posible porque Dios es santo y Dios comunica su santidad en esta relación que establece con sus hijos. Bajo esta perspectiva, entonces, el verdadero conocimiento transforma nuestro carácter, no nos deja iguales. Yo no puedo decir que avancé tantos niveles de discipulado o tantos niveles en mi formación teológica o académica o que puedo tener un postdoctorado en teología si sigo siendo un egoísta, si sigo siendo una persona inmadura, si sigo siendo un vicioso, si sigo siendo un mentiroso, si sigo pensando mal de los demás. No sirve el conocimiento desde esa perspectiva. El conocimiento verdadero, el pleno conocimiento de Cristo transforma nuestro carácter, no nos deja iguales, nos va conformando a la imagen de Cristo. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es la meta de esta transformación? ¿A quién o a qué debe parecerse el creyente? La respuesta bíblica es categórica: a Cristo, porque Él es la meta. Mire usted Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: a los que
antes conoció, o a los que de antemano conoció. ¿Quién? Dios. A los que Dios de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso afirmamos que la predestinación tiene que ver solo con los creyentes, no tiene que ver con los inconversos. Dios no predestina a las personas para que se pierdan. Dios ha predestinado a sus hijos para ser hechos conforme, para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. También pasajes como 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nos dice algo precioso. Ya lo hemos dicho anteriormente, nosotros todos con el rostro descubierto estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. Varios otros pasajes afirman exactamente lo mismo. Entonces, ser renovados conforme a la imagen de aquel que creó al nuevo hombre, nos recuerda entonces que el ser humano fue creado inicialmente a imagen de Dios. Recuerde usted el Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero aquella imagen quedó gravemente deteriorada, distorsionada a raíz de la caída en pecado. No se eliminó completamente la imagen, pero se desvirtuó, se destruyó. Y por eso cada vez que nacemos, todos los que nacemos en Adán, todos los que nacemos completamente perdidos, somos depravados completamente. Nuestro pensamiento, como dice la Biblia, es de continuo al mal. Estamos completamente perdidos. Nacemos no en una cuna de oro, nacemos en una silla eléctrica listos para ser condenados porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la voluntad gloriosa del Señor, el amor sublime del Señor fue proveer el medio necesario para que pudiéramos no solamente volver a la comunión con Él, sino ser radicalmente transformados, regenerados, renovados. Y esa es una obra gloriosa de salvación que Dios la opera en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso la buena voluntad de Dios es llevar a cabo una nueva creación en la cual los que se visten del nuevo hombre vuelven a alcanzar una plena semejanza con su Creador. Entonces, el primer Adán nos condujo a todos de alguna forma a la perdición, pero el segundo Adán, el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, Él nos trae salvación y vida nueva. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Hay un texto paralelo acá en Efesios capítulo 4, versículo 24, en donde se exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y esto apunta a que el nuevo hombre con el que hay que vestirse es según Dios, es en la semejanza de Dios. Por lo tanto, la pregunta final que nos hacemos en esta mañana es, ¿quién es ese creador? ¿Quién es aquel que nos debemos conformar? Como dice, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién es este creador? Bueno, Pablo ha establecido que este creador es nuestro Señor Jesucristo. En capítulo 1, verso 16, él dice, la imagen de Dios, nos muestra que la imagen de Dios hacia la cual el creyente va siendo transformado es la imagen de Cristo. Por lo cual la meta de todo este proceso es ser semejantes a Él. Como lo dice Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, se recupera la imagen perdida de Dios en el hombre solo por cuanto la vida del creyente está escondida con Cristo, juntamente en Dios juntamente con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3 lo dice así, porque habéis muerto, ahí está la identificación con Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En tal sentido, Cristo es
en grado absoluto la imagen misma del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso, queridos hermanos, la meta no es que parezcamos unos santulones, ni que parezcamos unos famélicos santones como algunas religiones ahí, muertos de hambre, flagelándose el cuerpo, azotándose. No, 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 eso no es el propósito, esa no es la meta, esa es la meta del ascetismo. Tampoco la meta de Dios es que parezcamos unos gerentes, como propone la teologización del coaching, o unos magnates, como propone la teología de la prosperidad. La meta es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Resumiendo este precioso versículo, podemos decir que este es el plan de Dios para todos los que han sido vestidos del nuevo hombre en Cristo. En primer lugar, hemos nacido de nuevo por engendramiento divino. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que Dios hace. En segundo lugar, somos destinados por Dios a alcanzar plena madurez en Cristo y llegar a ser plenamente semejantes a Él. En tercer lugar, debemos reconocer que día tras día debemos crecer hacia su imagen, renovarnos en mente y en comportamiento, extendernos hacia lo que está delante y proseguir a la meta del supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Porque tenemos un llamamiento tan alto, no debemos estancarnos. El gran mensaje de esta mañana es eso: no nos quedemos estancados, no nos rindamos, no nos dejemos dominar por la pereza de tomar nuestras Biblias y estudiarlas, no nos dejemos dominar por el activismo y dejar de lado a nuestras familias, no nos dejemos dominar por la frustración, por la amargura, no dejemos que nos domine la tentación. No dejemos que la ignorancia llene nuestras mentes para que nos estanquemos. Tenemos un llamamiento tan alto que no debemos estancarnos ni conformarnos con lo que ya hemos logrado o lo que Dios ha logrado en nosotros al inicio de nuestra vida cristiana y vivir de los recuerdos. No, si yo antes oraba, no, si yo antes estudiaba, si yo antes predicaba, y ahora no, mi hermano, no te quedes, esfuérzate, levántate, esfuérzate al máximo. Vamos a predicar, vamos a alentarnos mutuamente. No para alcanzar la salvación, ya somos salvados, pero para cumplir el propósito eterno del Señor. Despojémonos de los malos hábitos del pasado y empecemos a reflejar la hermosura de la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. No nos conformemos con pequeños avances. En Cristo hay mucho más y debemos avanzar siempre. Me gusta pensar en lo que la Biblia nos relata biográficamente de los apóstoles y en particular del apóstol Pablo, quien es el autor de esta hermosa carta a los Colosenses que estamos pasando, que estamos estudiando y estamos disfrutando cada semana. En la Biblia vemos la conversión de Pablo, vemos su vida anterior, vemos su llamado al ministerio apostólico, sus luchas, sus avances, el registro de sus reflexiones, sus intereses, los enfoques que él tenía y sus logros. Sin embargo, si hay algo que me bendice de Pablo es que siempre está avanzando. Si usted tiene una Biblia con mapas, seguramente van a aparecer los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Pablo es un tipo incansable, es un tipo que avanza, que va una y otra vez, no deja sus iglesias botadas, les escribe, se encarga, busca medios de comunicación para llegar a ellos, elige a buenos colaboradores que sean fieles en mantenerlos conectados. Pablo siempre está avanzando. Y por esa razón creo que aún el testimonio de su muerte, de cómo él murió y de dónde quedó el testimonio de su muerte, es una linda figura, una linda imagen. Varios testimonios registran que Pablo fue decapitado por Nerón,
Eusebio de Cesarea, por ejemplo, señala textualmente que está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pablo también fue crucificado por Nerón. San Jerónimo también en su obra de Viris Illustribus del 392 después de Cristo, menciona que Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón. Y aquí viene lo que a mí me impresiona y me emociona mucho. Él fue sepultado en la Vía Ostia de Roma. Es decir, este eterno caminante, este incansable caminante, este hombre que decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero me sigo extendiendo, sigo avanzando a la meta, al supremo llamamiento, no a una cuestión económica, no a una cuestión cultural, no a una cuestión de fama, sino a Cristo. Sigo avanzando a Cristo, no dejaba de caminar. Él fue sepultado precisamente en la Vía Ostia en Roma, es decir, junto a un camino. Pablo lo vemos siempre caminando y aun cuando muere está junto a un camino. Hermanos amados, Cristo es el camino. Es el mejor camino que hay para andar. Si tú hoy día fuiste invitado por algún familiar para participar de este culto, si estás escuchando esto por primera vez, déjame decirte que no hay mejor carrera, no hay mejor camino, no hay vida más gloriosa que la vida en Cristo. Es una vida, por cierto, sacrificada, porque esto es solo para valientes, no es para ignorantes, no es para gente torpe, porque cuando, por muy torpes que seamos, el Señor ha hecho que Él sea sabiduría para nosotros. Tal vez tú digas, sí, es que el Evangelio parece que es para los débiles. Efectivamente, por muy débiles que seamos en Cristo, Él nos hace fuertes. Si tú piensas que el Evangelio no es para ti porque no vas a ser capaz, es verdad, yo tampoco soy capaz. Ningún cristiano es capaz, pero es en Cristo, solo por la gracia de Dios, que podemos seguir avanzando, podemos dar un nuevo paso. Muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos experimentamos atrocidades durante la vida, pero lo que nos levanta no es la fuerza de voluntad, no es la educación que nos dieron los padres, no son los recursos económicos que hemos ahorrado. El que nos levanta es Cristo. El que nos levanta es el Señor Jesucristo. Querido hermano, te desafío en el nombre del Señor, te animo, te exhorto, te motivo en esta mañana. Tomemos fuerza en Cristo, no en nuestra propia y tosuda forma de pensar, sino que avancemos hacia el pleno conocimiento y descubramos la bendición que tenemos de estar en Cristo. Les invito a que oremos.